Hola mis hermanos, bienvenidos a Palabra de Vida. Vamos a empezar un tema muy interesante. Creo que es un tema que nos puede ayudar en el momento de la oración, en el conflicto. Tenemos que saber que hay una corte celestial a la cual podemos recurrir. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos permite. Padre, te bendecimos y te damos gloria. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muy bien, el tema es la corte celestial. Muy bien, cuando usted oye de corte, ¿qué piensa? Piensa en un juez, piensa en un abogado, etc. Entonces, ¿cree usted que la Biblia nos habla de este asunto? Creo que esto es bien importante para poder llegar delante de la presencia de Dios. Hay algo bien interesante cuando vemos la Escritura y que encontramos que nos podemos dirigir a nuestro Dios, a los cielos, buscando a Dios como amigo y hablar con Él como un amigo. Contarles todas tus cuitas, todos tus problemas y aún tus transgresiones. Y luego, entonces, Él va a responder a ti. Pero también te puedes tú comunicar con Dios a través de tu Padre Celestial, como tu Padre, como aquel que te ama, como aquel que te ha creado, que te ha sustentado. Pero hay algo más todavía. Te puedes acercar también a Él como un juez. Y aquí cuando te vas a buscar a Dios como un juez, lo que estás haciendo es buscar justicia por algo que está sucediendo y que se ha hecho una injusticia en contra de ti y que no es posible que tú te puedas defender. Entonces, Dios interviene en ese sentido. Este es un asunto ya bien importante que tenemos que llevarlo a la corte celestial. Mis hermanos, tenemos que saber cuál es el conflicto que tenemos y cómo llevarlo a la presencia de nuestro Dios. Le invito a que tenga su Biblia a su alcance y vamos a leer en Isaías capítulo 33, verso 22. Yahweh, nuestro Dios, es nuestro juez. Y eso es lo que dice la Biblia. Escucha lo que dice Isaías 33, 22. Porque Yahweh es nuestro juez. Escúchelo bien. Nuestro Dios es nuestro juez. Él va a atender nuestras necesidades. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él nos salvará. Cuando vemos esta palabra, esto es impactante. Por lo regular solo nos postramos, clamamos a nuestro Padre y no llevamos las situaciones legales a la corte celestial, porque no se nos ha enseñado, no estamos preparados para eso. O tal vez tú nunca has necesitado que un abogado te defienda ante una corte por una demanda. No has tenido ninguna demanda, no conoces nada de lo que es eso. Y para eso entonces necesitamos un abogado. Y ese abogado nos va a defender. Pero hay una cosa bien importante. Si tú infringiste una ley y tienes una acusación ante una corte, tienes que recurrir a un abogado. Y el abogado lo que te va a preguntar, lo primero que te va a preguntar es, muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? Y tú tienes que ser real con lo que tú vas a decir. Tienes que decirle la verdad a tu abogado. Y en esa verdad tuya, el abogado te va a defender. No puedes decir mentiras. Esto es importante, muy importante. Y cualquier transgresión de la ley de Dios, tenemos que llevarla también a nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver con la palabra más adelante. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 15, dice: Yahweh sea el juez y árbitro entre yo y tú. Escucha bien lo que está diciendo acá. 1 Samuel 24, 15. Mi Señor sea el juez y árbitro entre yo y tú. Que Yahweh mire y juzgue mi causa y me rescate de tu mano. Muy bien, había un problema que legal y era necesario resolverlo.
Muy bien, en Lucas 18:6 dice que hay un juez corrupto, ¿sí? O sea, hay jueces que se levantan y lamentablemente hay corrupción. Y la misma Biblia lo está enmarcando en Lucas 18:6. El juez injusto, que dice la Biblia. Ahora bien, el Señor dice que va a ser nuestro legislador. Muy bien, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a quien establece o da leyes para la ordenación de la sociedad. Muy bien, esto es bien importante. Dios ha establecido sus leyes. La Torá, la ley de Dios, la palabra de Dios, son sus leyes. Y tenemos que trabajar en esto y conocerlas. Y cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios, eso es lo que nos va a dar la razón de lo que está pasando. Y necesitamos entrar en el conocimiento de cada ley de Dios, cada mandato. Si transgredimos una ley, estamos sujetos a recibir un castigo. Pero si lo ventilamos a través de la corte celestial y con nuestro abogado, entonces podemos resolver. Pueden haber algunas consecuencias, pero necesitamos entender ese principio. Dispensando la justicia de Dios. Esto es bien importante. Hoy día necesitamos encarecidamente pedirle al Señor que la justicia sea hecha en las naciones. Ven ustedes todos los conflictos que se encuentran ahora mismo en el Medio Oriente. Cada día se están complicando más. Cada día se levanta mucha gente en contra de todo lo que está pasando. Están acusando a Israel de genocidio. Están acusándolo de muchas cosas. Y otras naciones ya están interviniendo. El propósito es exterminar a Israel. Muy bien. No hay justicia. No estamos viendo las cosas con equidad. ¿Qué es lo que está pasando? Claro está que en una guerra van a haber muchas muertes, algo que no se quisiera. Pero ¿qué es lo que está provocando esto? Definitivamente que no hay amor, hay odio. Y tienen propósitos ya enmarcados que quieren lograr. Muy bien, entonces, necesitamos saber que la justicia tiene que salir primero de nuestra casa. Mi casa, tu casa. Entonces, y tenemos que entender que el reino de Dios es justicia. Entonces tenemos que operar en la justicia de Dios, en el amor de Dios. Si nos movemos en el amor de Dios, todo se resuelve. Somos justos, somos ecuánimes y realmente hay un proceso de ayuda, consuelo y poder resolver. El amor hace que podamos ayudar a nuestro prójimo y mi prójimo me puede ayudar a mí. Entonces, ahí radica el principio fundamental de nuestro Dios. Isaías 58, verso 8. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¡Wow! Yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. Cuando actuamos con justicia, con rectitud, con temor de Dios, en todo aquello que hacemos, no hay murmuración, no hay acusaciones, sino que hay entendimiento. Debe de haber algo que está pasando para que se den esas cosas. Y tenemos que ser sabios y entendidos. La Biblia nos hace darnos conocimiento y Dios nos da sabiduría y entendimiento para hacer las cosas. Lo que dice acá es que si delante de mí va mi justicia, entonces la gloria del Señor será mi retaguardia. No habrá nada que me pueda afectar. En el verso 9 sigue diciendo, entonces invocarás y el Señor responderá.
clamarás y Él dirá, heme aquí. La justicia es lo que más ama a Dios. Y si nos movemos en la justicia de Dios, todas las cosas cambian para nosotros. Hay acceso, hay puerta abierta a nuestro Dios cuando imploramos un favor. Porque estamos en justicia, estamos en autoridad. Dios nos ha dado autoridad conforme a mi santidad. Mis hermanos, hacer justicia es traer santidad a mi vida. Responder a la necesidad de aquel. Y responder a la necesidad de mi cónyuge, de mis hijos, de mis nietos. Aquí es donde empiezan todas las cosas. Entonces me invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Escuchamos muchas peticiones de oración por enfermedad, por falta de trabajo. No hay provisión. Ahora bien, algo está pasando. Tiene que estar pasando algo para que ocurra esto. Hay una causa. Mis hermanos, este es un tema bien importante. El propósito de la iglesia es santidad, es hacer justicia. Ese es el propósito. Qué bueno es exaltar y adorar al Señor, gritar si usted quiere. Pero ¿no será eso un escape emocional? Aspectos que tú no has resuelto, no has superado, y que luego volvemos al mismo patrón, al mismo dolor y sufrimiento. No, el Señor lo que quiere es que vengamos a Él en una adoración genuina, sin dolor, sin sufrimiento, sino con gratitud y con amor. Y decirle, Señor, gracias. Y ese gracias viene de lo profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Muy bien, vamos a lo que es justicia. Encontremos un concepto. Justicia es rectitud ante Dios. Tenemos que ir primero a Dios. Recuerden que Él es nuestro gran juez. Él está en su corte. Hay un consejo allí que va a juzgar. Hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es hacer lo que dice la ley de Dios. No que yo piense que estoy haciendo lo correcto. Si yo hago lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, estoy en la voluntad de Dios y estoy en la rectitud. El hacer el mandamiento de Dios me lleva a que el Espíritu Santo comience a mostrarme muchas cosas y a revelarme el entendimiento de lo que Dios quiere lograr a través de eso. Más adelante recibiremos recompensa. Y una recompensa inimaginable. Más allá de lo que tú te puedas imaginar. Justicia, recibir lo que merecemos. Y podemos recibir prosperidad, podemos recibir derecho. Pero si tú estás fuera de orden, la justicia es simplemente que se aplicará un castigo. El mandamiento de Dios tiene dos direcciones. Para el que lo obedece, bendición. Para el que lo desobedece, está bajo maldición. Y eso lo tienes que ver a través de toda la Escritura. David nos enseña en el Salmo 119, 160. La suma de la palabra es la verdad. Yo no puedo enfocarme en un verso simplemente. Si me enfoco en un verso, me puedo perder y puedo traer errores terribles que pueden afectar a mucha gente. Necesitamos llevar la verdad, el camino derecho, correcto, que Dios nos está indicando en su palabra. Muy bien. Juez. Cuando un juez es justo, puede dictaminar culpabilidad o perdón, basado en lo que está pasando. Pero el injusto, bueno, podrá dar un veredicto de inocente al que no lo es.
y culpable al que no lo es. Necesitamos entonces saber que este puesto de juez es muy delicado. Y tú no te puedes meter a ser juez. Lo mejor es que necesitamos nosotros pedirle a Dios qué está pasando. No sabemos qué es lo que está pasando atrás. Para esa actitud que estamos recibiendo en ese momento. Juez, muy bien, es un oficio, ¿sí? Es un oficial autorizado para escuchar y decidir cosas legales. Cosas legales. La situación mundial, la situación que se está dando cada día hoy, no hay justicia, no hay derecho. Esto significa que están operando fuera de la Escritura y fuera de la Constitución de un país. Están actuando con un interés de grupo o personal. Muy bien. Es un oficio instituido por Dios. Cada vez que faltaba juez en el pueblo de Israel, Israel se corrompía. Necesitaba que hubiese alguien que les dirigiera, que les ayudara a hacer bien las cosas, conforme a la palabra. ¿Qué dice 2 Samuel, capítulo 7, verso 11? Y como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando el Señor ponía un juez, lo responsabilizaba grandemente, que tenía que juzgar conforme a derecho, conforme a su palabra. Muy bien. El oficio de juez está restringido por la justicia. Él no puede operar como él quisiera. No, se tiene que regir a los preceptos establecidos, no solo en la palabra, sino en la constitución de un país. Muy bien, leamos Deuteronomio 16, 18 al 20. Dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Escuchen bien, van a juzgar al pueblo con justo juicio. Verso 19. No torcerás la justicia. Bueno, ¿qué pasa hoy día? Es de lamentarlo, mis hermanos, lo que está sucediendo hoy día. No hay respeto a Dios, no hay respeto a la Constitución, no hay respeto de nada. Esa gente se mueve a través de intereses personales, egoísmo, corrupción. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es algo bien claro. No torcerás la justicia. No harás acepción de personas ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. ¡Wow! Alguien que no ha hecho nada y es acusado. Luego se le aplica una sentencia y va a la cárcel. ¿Cómo creen usted que está el corazón de ese hombre o de esa mujer? Comienzan a salir muchas maldiciones contra el juez. Ya no necesita ni hacer eso ella. Simplemente el juez ha puesto sobre sí un juicio que viene de rey. Lo que tiene que hacer esa mujer o ese varón que está puesto injustamente en una cárcel es recurrir, escuche, a la corte celestial, y Dios se encarga. Dios se encarga de tu problema. Muy bien. Verso 20. La justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Muy bien. La justicia y solo la justicia buscarás. Caminarás por el camino de rectitud.
Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que debemos de basarnos nuestro caminar a través de esta palabra, a través de la palabra, a través de la ley de Dios, de la Torah de Dios, de la Escritura. Hay recompensa cuando andamos en rectitud. Van a venir grandes bendiciones y muchos logros para tu vida. Otro aspecto importante. Para ejercer, escuche bien, el oficio de juez, hace falta mucha sabiduría. Saber interpretar bien la ley. Hay leyes que no se necesitan interpretación. Hay ley que está estrictamente regida por lo que establece. Y nos tenemos que ir allí. Dice primer libro de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, mucho entendimiento, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Quién será capaz? Muy bien, tiene que tener conocimiento de la ley de Dios, tiene que tener inteligencia para aplicar, necesita tener entendimiento. O sea, el juez necesita tener revelación, dirección de Dios, para que todo se haga conforme a justicia. Salomón tenía un caso de dos mujeres, si ustedes lo conocen, lo han oído. Y una estaba acusando al otro, que este era su hijo, no, que el otro es su hijo, el otro había fallecido. Muy bien, dijo Salomón, muy bien, tráiganlo. Si de los dos es su hijo, muy bien. Entonces traigan una espada, dijo. Pártalo en dos y le dan una mitad a cada uno. La madre saltó. La madre fue en defensa de su hijo y le dijo: Señor, que le sea entregado mi hijo a ella. La otra no. Entonces, eso es tener entendimiento, sabiduría. Salomón tomó el niño: madre, este es tu hijo. Mis hermanos, es realizar y llegar a ser juez. Es de un compromiso terrible, porque toda injusticia caerá sobre tu descendencia, sobre tu descendencia. Y no entienden los jueces las cosas espirituales. Muy bien, sigamos con otro aspecto. Se corrompe con facilidad. Oiga, eso es indudable. La Biblia lo dice que se corrompe con facilidad. Hay jueces que se vuelven corruptos. Todo depende de lo que se le vaya a entregar para terminar el juicio y que no aplicó justicia. Miqueas 7:3. Para el mal las dos manos son diestras. Escucha bien lo que está diciendo la Biblia. Para el mal las dos manos son diestras. El príncipe pide. Oiga, el gobernador pide. Y también el juez. Una recompensa, el grande habla de lo que desea su alma. Y juntos lo traman. Bueno, dígame, Señor, ¿qué tenemos que hacer aquí con este caso? Bueno, haz esto, esto y esto. Pero esto está en contra de la ley. Tú hazlo porque eso es lo que nos conviene. Cosa terrible lo que el hombre se puede poner encima. Y vuelvo a decirlo de nuevo. No solo para el que lo está haciendo, sino para su descendencia. Vendrá un pago terrible. Un pago terrible. Muy bien. Ahora veamos cómo nuestro Señor Jesucristo resolvió, nuestro Mesías. Nuestro Mesías.
En Isaías 2:4 dice, escuche cómo nuestro Señor va a aplicar la ley. Este oficio de juez, usado perfectamente por nuestro Señor. Dice Isaías 2:4, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. 1. Isaías 11:3, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Isaías 11:4, sino que juzgará al pobre con justicia. Él no va a torcer nada. Juzgará al pobre con justicia. Ahora, ¿qué entendemos por pobre? Podemos entender que no tienen bienes, que apenas comen. Puede ser parte. Pero cuando se habla al pobre, se refiere al humilde, no al altivo. Entonces, sino que juzgará al pobre con justicia, al humilde, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Verso 5. La justicia será ceñidor de sus lomos. ¿Qué dice? La justicia será ceñidor de sus lomos. ¿Dónde he escuchado yo esto mismo? En Efesios capítulo 6. Pónganse la coraza de justicia. No es en el momentito que vayas a hacer algo. Tiene que estar puesta en todo tiempo, en todo tu caminar. Póngase la corona de justicia, es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Fidelidad. Muy bien, veamos el concepto de lo que es el reino de Dios. Tenemos que entrar en ese concepto. Yo le pregunto a usted, ¿realmente está viviendo usted el reino de Dios? Si estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra, tenemos que estar operando en justicia. En justicia. El reino de los cielos es justicia, dice la palabra. Romanos 14:7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo. Muy bien. La justicia trae paz. Y también trae gozo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu se goza en la justicia. Porque el Señor Jesús se goza en la justicia. El Padre se complace en la justicia. Es justicia. Entonces, el estar dentro de una congregación, de una iglesia, es buscar el reflejar la gloria de Cristo, que es justicia. Bueno, es amor, es tanto, pero ahora estamos hablando de una cualidad de nuestro Señor que debe de operar en nuestra vida. Isaías 32:17 dice, la obra de la justicia será paz. Escuche bien, la obra de la justicia será paz. El servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Verso 18. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras, en moradas de reposo. ¿Puedes tú estar seguro que las puertas de tu casa no serán violentadas para robarte? Porque estás dentro de la justicia. El Señor pone ángeles y te cubrirá. Te cubrirá. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa.
Entonces, mis hermanos, todo lo que estamos hablando es una demanda de Dios para nuestra vida. No quiero que se vaya a perder la siguiente parte. Pero te quiero dejar esto. Los cristianos continuamente son juzgados. ¿Por qué razón son juzgados? Porque hay un acusador que te está señalando delante de Dios. Y le dice, Señor, este hijo tuyo no merece esa bendición porque está haciendo esto, esto y esto. ¿El Señor lo conoce? Lo conoce. Pero hay un proceso que se tiene que resolver. Bueno, pues si es una acusación, yo le avisaré a mi hijo que tú le has puesto una acusación. Y el Señor se lo va a decir. Le va a hablar 1, 2 y 3 veces para que resuelva. Eso es misericordioso. ¿Cómo puedes tú y yo saber que me están acusando? Porque cometí algo, hice una infracción de la ley y tengo que reconocerla prontamente. Y tengo que recurrir a mi abogado prontamente. Resolver de inmediato. Ese es el problema del hombre. Piensa que nadie se dio cuenta y toda la corte celestial son testigos. Mis hermanos, amigos, piensa en lo que está en tu interior y en tu ser. ¿Qué es lo que tienes que resolver con Dios? Lo puedes resolver muy fácilmente. Anda al Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor y Dios, y confiésale todo tu pecado, toda tu transgresión, y el Señor está listo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces tendrás acceso al reino de Dios. Claro está que hay ordenanzas que tienes que cumplir y entrar en los pactos de Dios. Y esto traerá para ti salvación. Esto traerá para ti vida eterna. Muy bien, yo le invito a que incline su rostro. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, que sea un rema poderoso en la vida de todo aquel que la pueda escuchar, Señor, y la haga suya. Bendito Dios, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, qué grato es compartir esta palabra. Por favor, síganos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones.